Muy buena noche. Bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Nos encontramos en este tiempo estudiando el Evangelio según Mateo y específicamente iniciamos la semana pasada el estudio del capítulo 19. Hoy vamos a concluir ese capítulo. Vale la pena mencionar que según el Evangelio de Mateo, el capítulo 19 y el capítulo 20 narran una parte del ministerio de Jesús del cual a veces se hace poca referencia. De hecho, Mateo lo aborda nada más en el capítulo 19 y 20 y a partir del 21 en adelante, tiene 28 capítulos, se recordará usted, ah, va a narrar prácticamente la última semana de la vida de Jesús. Ese es un dato interesante de la narrativa de los evangelistas, porque eh, vamos a tomar de ejemplo de referencia el que estamos estudiando actualmente, el de Mateo. Mateo se toma entonces 21 capítulos de los 28, es decir, tres cuartas partes, para narrar 33 años de la vida de Jesús. De hecho, también pudiéramos decir que los primeros 12 años hay muy poca información, un par de referencias nada más. Pero entonces quiere decir que de los 12 a los 33, Mateo va a usar cerca de 20 capítulos. Sin embargo, en la última semana de la vida de Jesús se va a tomar 7 capítulos. Y así es también con Marcos, con Lucas y con Juan. ¿Por qué? No quiere decir que lo anterior a la vida de Jesús no tenga importancia. De hecho, por eso se toma en el caso de Mateo 20 capítulos para narrar todos los hechos dichos de Jesús. Bueno, no todos, porque Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros. Esa es una forma de hablar que se llama hipérbole, que es como, en un sentido, es una exageración de algo, ¿verdad? Como decir, una gran cantidad incontable de libros. Y, pero en estos dos capítulos, como dije, a veces se hace poca referencia, es que Jesús pasó la primera parte de su vida en ministerio al norte de Israel, en la región de Galilea, y alrededor del lago se narran una gran cantidad de hechos, enseñanzas, etcétera. Su base, la ciudad base, estuvo ahí en Capernaum, al norte del lago. Y el capítulo 19 que iniciamos la semana pasada, de hecho lo voy a poner ahorita en un momento en pantalla, inicia diciendo que entonces Jesús va rumbo a Jerusalén, ¿verdad? Sale de Galilea y va hacia Jerusalén. Para ello vamos a volver a poner un par de mapas para ubicarnos en algo. Pero el capítulo 19 y el 20 transcurren en una región que se conoce como Perea. Viene de una palabra griega que significa al otro lado. En varias ocasiones dice, y Jesús fue al otro lado del Jordán. Ahorita que veamos el mapa vamos a recordar eso. Y pasa ahí el capítulo 19 y el 20 de Mateo. En Juan es un poco más detallista de las cosas que hizo ahí. Entonces recuerde esto mientras estamos leyendo esta semana y la otra, el capítulo 19 y 20. Todas estas acciones fueron hechas por Jesús antes de llegar a Jerusalén. El capítulo 21 justamente dice que entonces ya Jesús, antes de entrar a Jerusalén, empieza a hacer unos preparativos. eh, Ahí nos van a narrar lo que se conoce como la entrada triunfal. ah, y esto que empezamos a leer la semana pasada, hoy y las otras 2 semanas que vienen, es un ministerio en la región que se conoce como Perea. Voy a ponerle un par de mapas y el primero de ellos tiene que ver con la distribución de las tribus de Israel, que eran 12, usted recordará, eh, cuando entraron a la tierra prometida.
Dios le da instrucciones a Josué de cómo distribuir la tierra, etcétera. Entonces quiero que vea este pequeño mapita que tenemos ahora acá. Está en algunos colores para poder diferenciar algunas cosas que vamos a mencionar. Eh, Primero, centre su atención donde dice Mar Muerto, ¿verdad? Hacia el norte transcurre el río Jordán, es una linita azul que está ahí, y ahí arribita hay otro laguito que es el lago, o el mar, como le llamaban ellos, el mar de Galilea. Entonces, la región de Galilea, que se le llamaba, es la que justamente la distribuyeron a Neftalí, ahí aparece como anaranjado, ¿no? Y usted verá que a la izquierda y derecha del río Jordán, pues están también ubicadas algunas de las tribus. Quiero recordarle, por ejemplo, que cuando llegaron al rumbo a la tierra prometida, ellos llegaron justamente por esa región que ahora dice ahí Rubén, Gad y Manasés. Allá atravesaron el río, enviaron a aquellos espías a ver la tierra y todo esto. Y cuando ya iban a entrar a conquistar la tierra prometida, estas Rubén, Gad y Manasés pidieron que les dieran terrenos al otro lado del Jordán, o sea, aquí en este mapa a la derecha, ¿no? Dios les dijo a Moisés, está bien, diles que está bien, porque ellos tenían muchos ganados, dice, ¿verdad? Solamente que pasen al otro lado del Jordán a ayudar a sus hermanos, a las otras tribus, a conquistar la tierra. Cuando hayan terminado de conquistar, podrán regresar ya a ubicarse formalmente en la tierra que les vas a dar al otro lado del Jordán. Entonces, ¿qué tribus se establecieron ahí? Rubén y Gad, y una parte de la tribu de Manasés se quedó al otro lado del Jordán, que está a la derecha, y usted verá que también a la izquierda dice Manasés. O sea, Manasés tomó eh, terreno a ambos lados del Jordán. Entonces, toda esa parte que usted ve ahí de amarillo, Rubén, Gad, verde y Manasés, así en un término intermedio, fueron los que estaban al otro lado del Jordán. ¿Por qué eso es importante? Porque ahora le voy a enseñar otro pequeño mapa. En lo que lo hago y lo encuentro aquí, lo activo, me voy a poner yo aquí para vea este otro mapa. Este lo pusimos la semana pasada, cuando hablábamos de que ah, aquí sí ya están las regiones como se conocían en el tiempo del ministerio de Jesús. O sea, es Israel en el tiempo de Jesús. Allá arriba está Galilea. Casi no se mira el lago de Galilea. Intencionalmente lo dejé así porque quería que viera el resto, ¿verdad? La parte de Samaria, mencionamos la semana pasada que los samaritanos se mezclaron mucho con otros pueblos y no había mucha relación entre judíos y samaritanos, se evitaban. Por cierto, si uno venía de Galilea, para evitar pasar por la región de Samaria, pasaba al otro lado del Jordán y se venía eh, por lo que aquí aparece como Perea, ¿verdad? Y hasta ya llegando abajo, volvían a pasar el Jordán y llegaban a Jericó rumbo a Jerusalén. De hecho, aquella narrativa del buen samaritano justamente toma esta idea, ¿no? Pero a donde quiero llegar es esto. Jesús se viene de Galilea, según el capítulo 19, sale de Galilea, el capítulo 19 inicia diciendo, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Entonces, para que usted mantenga en mente que esta semana y los dos estudios del capítulo 20 están transcurriendo básicamente en la región de Perea. Mi esposa incluso me dijo, pero yo no había escuchado esto de la región de Perea. Perea viene de la palabra griega al otro lado. Entonces, cuando se refiere al otro lado del Jordán, básicamente eso es la región que se mira como rosadito, pálido, ahí en su dispositivo. Aquí está Jesús en este momento. Y posteriormente, en el capítulo 21, va a ir rumbo a Jerusalén, eh, ya para iniciar la última semana de vida y ministerio. Entonces vamos a poner aquí a la vista nuestra
Biblia en versión Reina Valera, hoy nos corresponde estudiar del versículo 16 al 30, unos 14 versículos, y lo vamos a poner aquí a la vista. Muy bien, voy a leer por secciones acá, eh, aunque no están divididas en la pantalla de esa manera, pero para poder ir entendiendo algunas cosas que están pasando aquí. Voy a leer del 16 al... déjeme ver un momentito. Bueno, leamos del 16 al 19, porque aquí hay unas cosas que debemos profundizar. Dice de esta manera, por cierto, esta narrativa dice aquí en esta Biblia que la encontramos también en, ay, ya me cambié una cosa aquí, así, en Marcos 10, del 17 al 31, si usted quiere compararla, y en Lucas 18, del 18 al 30. Es una narrativa de lo que se conoce comúnmente como el hombre rico, el joven rico, se le llama, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dije que hasta el 19, ¿no? Sí, hasta ahí dijimos que íbamos a parar. Entonces analicemos un poquito esta porción. Vamos a ir a nuestra Biblia en paralelo. Si usted no ha estado en estudios anteriores, quiero contarle que este es un estudio inductivo. Vamos versículo a versículo de la Biblia y en algunas oportunidades revisamos cómo estaba en otras traducciones o incluso algunas palabras en el griego que nos puedan dar un poquito más de luz. Por eso ahora he puesto aquí a la vista eh, varias traducciones en español y la que está hasta la derecha es la tradicional King James en inglés. Tiene unos números que son un código que un estudioso de la Biblia hace años estableció, son muy útiles para aquellos que no estamos muy familiarizados con los idiomas originales. Esos son los números de Strongs, se llama es el apellido de este señor. Ok, entonces dice acá, vamos a leer ahora otra versión para contrastar lo que acabamos de leer en la Reina Valera. Dice, sucedió que, en la tercera columna, la NBI, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Entonces, no sé si ya se dio cuenta que la Reina Valera menciona maestro bueno, también en la segunda columna. En las siguientes columnas solo dice maestro. ¿Por qué? Dependiendo de cuál documento se usó para traducción de la Biblia, algunos manuscritos tienen esta palabra maestro bueno y algunos manuscritos más antiguos no tienen la palabra bueno. Eso quiere decir que probablemente hubo una adición, se le llama eso en traducción bíblica. O sea, alguno de los escribas añadió la palabra bueno, porque en traducción bíblica se prefiere ir a los manuscritos más antiguos porque tienen menos chance de que hayan quitado palabras, no con intención, sino, recuérdese que antes era a mano todas las copias, o hayan añadido alguna palabra. Entonces la Reina Valera y la textual usan generalmente lo que se llama popularmente el Textus Receptus y las versiones más recientes usan lo que se llama el texto crítico, que toma en cuenta incluso, por ejemplo, los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Son sumamente antiguos y han traído gran utilidad en la traducción bíblica. Pero tomemos la traducción Reina Valera cuando dice maestro bueno, eh, porque Jesús dice, ¿por qué me
Me dices bueno si solo hay uno bueno que es Dios. O sea, eso también es interesante aquí una cuestión, ¿verdad? En el fondo de la pregunta Jesús le está diciendo, bueno, solo hay uno que es bueno, es Dios. Entonces si tú me dices a mí, maestro, bueno, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? Claro, Jesús no dice todo esto, pero en la pregunta está implícito. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios, ¿verdad? Entonces hay una confrontación indirecta con esta persona. Ahorita vamos a llamar también por qué se le llama el joven rico, porque en esta narrativa de Mateo no dice ni su edad ni nada qué hacía o qué era él. En las otras narrativas de Marcos y de Lucas, una dice que era un joven y otra añade incluso que era un líder o principal en la sinagoga. Entonces también aquí hay que establecer para los judíos en ese momento qué era lo que ellos llamaban jóvenes, porque muy probablemente uno diría, bueno, pero era un joven, tal vez tendría 12, 16 años, no sabemos si era un adolescente, pero en la cultura judía se le llamaba joven incluso hasta los 30 años. Uno dirá, no, pero es que a los 30 años alguien ya no está joven, según nosotros en nuestra cultura occidental. Para los judíos, eh, consideraban justamente a alguien hasta los 30 años y de ahí empezaba realmente la adultez, porque si él ya era un principal de la sinagoga, para poder participar en el tema de la sinagoga tenía que tener por lo menos 30 años. Entonces, de todas estas deducciones es que le ponen ahí arriba el joven rico. Lo que pasa es que en nuestro entendimiento occidental uno piensa rápido en un joven adolescente, pero no está hablando de eso. Porque incluso también uno pudiera decir, bueno, entonces, ¿por qué tenía tanto dinero? Y alguien podía decir, ah, bueno, porque sus papás tal vez le heredaron. No. El contexto era que ya era una persona que, si tenía unos 30 años, había alcanzado un nivel de prosperidad. ¿Verdad? No se menciona de dónde había sacado esas riquezas que tenía, pero es una cosa importante de leer también pasajes paralelos. En este momento no estamos siguiendo a Marcos y a Lucas, pero usted lo revisa. Ahí se nos van a dar ese tipo de detalles que Mateo no menciona. De hecho, no menciona ni siquiera que fuera joven, no menciona que era un principal de la sinagoga, etcétera. Ahora, la pregunta de Jesús, como le digo, va implícita en retar su pensamiento. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, es Dios. Y entonces, tú estás diciendo o afirmando o crees que yo soy realmente Dios, ¿verdad? Y él pregunta, ¿qué de bueno? Dice en Reina Valera, qué bien haré para tener la vida eterna, ¿verdad? Eso significa, ¿qué de bueno tengo que hacer para poder tener la vida eterna? Él se está acercando a Jesús como un rabino. Los rabinos eran los que estudiaban las escrituras y eran tenidos en alta estima en medio del pueblo de Israel. Comúnmente enseñaban en las sinagogas, etcétera. De hecho, cuando llegaba alguien de esa estima, aunque no fuera su sinagoga, le cedían el tiempo para que él diera unas palabras o una enseñanza. De esa, de esas razones que usted recordará que dice que Jesús en una oportunidad llegó a una sinagoga y le dieron el rollo de Isaías a leer y él leyó y explicó. Y después dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes, ¿verdad? Eso era parte de alguna costumbre dinámica que había en las sinagogas. Entonces, Jesús le responde, ¿verdad? ¿Por qué me preguntan lo que es bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios, ¿verdad? Y dice, si quieres entrar en la vida, obedece a los mandamientos. Él le dice que tengo que hacer para tener la vida eterna. Recuerde que en ese momento eh, ellos solo tenían el Antiguo Testamento, y ellos tenían una creencia, si eran fariseos, si eran saduceos, ellos decían, bueno, la vida termina ahí nomás. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección y que había algo después, a lo cual llamaban justamente la vida eterna. Ya habiendo venido Jesús, él dijo, yo soy la resurrección y la vida.
y empezó a explicar que la vida eterna incluso no era solamente allá en en el futuro, podemos decir, sino él dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti. La vida eterna puede empezar desde aquí, ahora, no es cuando nos muramos. Pero este joven, sin todo este entendimiento, le dice, ¿qué puedo tener, qué puedo hacer yo? ¿Qué bueno tengo que hacer para poder tener la vida eterna? Y Jesús le dice, ok, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos o guarda los mandamientos. Aquí en esta traducción más parafraseada dice, cumple los mandamientos. Es la misma idea, ¿no? Y entonces este muchacho, este joven, le dice, ¿cuáles? Y mire, aquí hay una cuestión importante. Hay gente que dice, ah, bueno, los 10 mandamientos. Sí, pero la Biblia incluye una altísima cantidad de mandamientos, estatutos, preceptos, etcétera. No solo son los 10. Muchos de ellos son mandamientos ceremoniales. Cuando presentes una ofrenda, tendré que hacer esto y esto, la presentará de esta manera, en tal día, etcétera. Bueno, ok. Pero está llena de mandatos y órdenes. No solo son los 10, en los 10, digamos así, está compilado lo que el Señor primordialmente le dio al pueblo de Israel para que conocieran básicamente cómo era el corazón de Dios. Y de esos 10 mandamientos que encontramos en Éxodo y en Deuteronomio, por cierto, le quiero dejar un reto interesante, porque eh, yo recibí al Señor en mi corazón, le entregué mi vida a Cristo como a los 26 años, algo así. Y, y según yo, me sabía los mandamientos porque me habían enseñado anteriormente una lista. Resulta que esa lista está, comparándola con Éxodo 20 y Deuteronomio, donde está la, la repetición de la ley. Habían unos que no pertenecen a esos 10 mandamientos. Yo me quedé sorprendido. Dije, pero yo confié. A mí me enseñaron que estos eran los 10. Entonces quería hacer nada más que preguntar a usted en su mente cuáles usted podía poner en la lista de los 10 mandamientos y después vaya a revisar. No hace que le vaya a pasar algo como lo que me sucedió a mí, que a los años me di cuenta que me habían enseñado algunos mandamientos que no están entre los 10. Y entonces, esos 10 mandamientos que el Señor dio allá al bajar de Moisés del monte, etcétera, se pueden subdividir en dos secciones. Los primeros tienen que ver en su relación de usted con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, guardarás el día sábado, bueno, etcétera. Pero esos son 4. Y los siguientes 6 tienen que ver con la relación de la persona con su prójimo. Honrarás padre y madre, no matarás, bueno, varios. O sea, están subdivididos, los 10 mandamientos están subdivididos en dos grupos. Uno, entre usted y Dios, y dos, entre usted y su prójimo. Y si se da cuenta, cuando él pregunta cuál es, la respuesta de Jesús se centra básicamente en los que tienen que ver en la segunda categoría que le estoy diciendo, entre usted y su prójimo. Porque cuando leemos aquí, voy a subir esto un poco, el 18. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y empieza Jesús. Bueno, aquí podemos comparar cosas interesantes, ¿verdad? Vamos uno por uno. No matarás, dice el primero. No sé si se da cuenta aquí, pero en la Biblia textual dice no asesinarás. Aquí en la NBI dice no matarás, no mates. En la NTV dice no cometas asesinato. Y si hay una diferencia, si algún abogado está escuchando, ya sea en vivo o en diferido, usted sabrá que hay una diferencia entre matar a alguien y asesinar a alguien. Y tiene que ver con la intención de, ¿verdad? Eh, las leyes en Guatemala hacen una diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y alguien
Dios no quiera, ¿verdad? Se atraviesa y lo atropello y muere. Yo no salí en la mañana con la intención de matar a esta persona, o sea, yo no tuve la intención. Diferente es que yo salga de mi casa con la intención, yo voy a ir a matar a fulano, eso se llama asesinato. Entonces, lo que la Biblia realmente dice acá es no asesinarás. Hoy no tenemos todo el tiempo para profundizar en este tema, pero hay una diferencia. ¿Por qué en ocasiones en el Antiguo Testamento el Señor cuando iba a conquistar la tierra dice, cuando entres a la tierra, eh, no dejarás a ninguno de los que habitaban ahí, porque si los dejas ellos te van a llevar de nuevo hacia sus ídolos y todo lo que ellos hacen? ¿Cómo puede ser que Dios diga, por ejemplo, si alguien, eh, hay varias penas así en la ley, tenían la pena de muerte? Si alguien secuestra a otra persona, eh, el castigo por eso es la muerte. Entonces, ¿cómo Dios puede decir que al secuestrador lo maten, pero aquí dice no matarás? Lo que está diciendo es no asesinarás. Eso sí marca una gran diferencia, y lastimosamente la mayoría de traducciones de las más populares han traducido esto nada más como no matarás, ¿verdad? Ok, ¿qué más dice? No adulterarás. En la tercera columna dice no cometerás adulterio. Y esto básicamente es la fidelidad conyugal. La semana pasada estuvimos hablando bastante de esto porque se recordará usted que le preguntan a Jesús unos religiosos con el propósito de tenderle una trampa, y explicamos eso la semana pasada. Si usted no pudo estar, le quiero pedir que por favor entre al YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Ahí están quedando grabadas todas estas enseñanzas, y escuche un poquito del tema del adulterio, el divorcio y todo lo que Jesús enseñó ahí, ¿verdad? Pero había un mandato directo entre los 10 mandamientos que decía, no cometerás adulterio. O sea, habla de la fidelidad conyugal, ¿verdad? Luego dicen, no hurtarás, se traduce también como no robarás, básicamente es aunque hay también una diferencia legal, si fuéramos a mencionar eh, en el estricto sentido de las leyes humanas posteriores a la Biblia, ¿verdad? La reglamentación, el- la ley civil, eh, el Código Penal, etcétera. Hay una diferencia entre hurto y robo, y eso es también la forma como se ejecutó algo. Si yo solo me llevo esta hoja de la oficina para mi casa, pues obviamente esto no me pertenecía, pero es diferente que yo saque una pistola y a punta de pistola le quite esta hoja a la secretaria de la oficina. Eso es algo técnico, legal, entre robo y hurto, y hay otras agravantes, otras cosas. No quiero entrar mucho ahí, ¿verdad? Ok, dice también, no dirás falso testimonio. Eso está traducido casi así, en casi todas, a excepción de la palabra de Dios para todo, que dice, no, no dirás mentiras a las personas. Eso lo incluye el dar falso testimonio. Paso al siguiente versículo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. A partir de ahí empieza, como le digo, la división entre usted y su prójimo, y los primeros cuatro tienen que ver con usted directamente, con Dios, ¿verdad? Eh, honra a tu padre y a tu madre, ahí no hay diferencia. Y aquí viene una cosa interesante, porque dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese, para que usted, en ese examen mental que le dije que pudiera hacer de lo que usted cree que son los 10 mandamientos, una vez en una clase de la universidad que estábamos hablando sobre eso, yo les dije, bueno, de amarás a tu prójimo, ¿está incluido entre los 10 o no? Y me dijeron, sí, 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 está incluido. Resulta que no, no está incluido ahí en estos 10, pero este realmente engloba todos los mandamientos que tienen que ver entre mi persona y mi prójimo. Y Pablo incluso dice, el, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, realmente estoy cumpliendo el resto de la ley. No le voy a mentir, no le voy a quitar
lo que es de ellos, robar, hurtar, etcétera. Y también no voy a ofender a Dios. Entonces dice Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, debe ser la motivación para cumplir la ley, no solo porque, ay no, porque me va a caer un castigo. Eh, Eso no debería ser la motivación. O sea, obedezco a mi papá solo porque si no me va a pegar me va a castigar con algo. No, yo debería hacerlo porque amo a mi familia y no quiero ofender a mi papá y a mi mamá. Igual sucede con Dios. Entonces, este que está poniendo aquí Jesús no está incluido entre los 10. No sé si usted en su examen mental ya lo había incluido, pero no, eso está en otro mandato, pero incluye a todos los demás, ¿verdad? Todos los que Jesús puso acá. Muy bien. Eh, Ahora mire la respuesta de lo que se conoce como el joven rico, ¿verdad? ¿Qué pasa con él después de que Jesús le dice cuáles? Entonces él le dice, versículo 20. Vamos a analizar ahora 20 hasta el 22. Aquí se dice el joven, ¿verdad? El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Interesante, ¿no? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Analicemos esta otra porción. Versículo, ¿qué? Nos toca 20. Ok. Aquí hace mención a la palabra joven, un hombre joven. Dice un comentario respecto a esta palabra griega que era usada comúnmente de personas abajo de 40 años. Eh, Interesante, ¿no? Y dice, he guardado todo esto, o sea, estos mandamientos que me está diciendo, pues eso ya lo cumplí, ¿qué más me falta? Porque recuerde una cosa importante, en la mente del judío, la justificación, que quiere decir estar en buena relación con Dios, sin un pecado intermedio entre usted y Dios, venía por el cumplimiento básicamente de los mandamientos. Pablo dice que nadie puede cumplir toda la Biblia, o sea, todos los mandamientos. Y es más, él añade, porque si usted cumple con no matarás y no cometerás adulterio, etcétera, pero usted miente, usted se ha hecho culpable de toda la ley, no solo se hizo culpable de ese mandato, sino en realidad quebrantó la ley. Y entonces él decía, ¿quién puede decir entonces que ha cumplido todo? Es lo que este joven dice acá, no es que esté mintiendo, pero él lo que está diciendo es, yo me he esforzado por cumplir todo eso, ¿qué más me falta para poder tener la vida eterna? O sea, el joven no está siendo tampoco jactancioso, probablemente era un hombre dedicado al cumplimiento de la ley, porque Jesús no le dice, no, ¿te acuerdas que ayer tuviste un mal pensamiento? No. Entonces, Jesús realmente toca una parte que va con la motivación en el corazón de este joven, eso vamos a verlo ahorita. Pero el joven, sinceramente, le dice, pues yo todo eso lo he cumplido. Incluso dice aquí, desde mi juventud. Déjeme ver. eh, sí, es la raíz de la misma palabra que dice arriba. Dice el joven y le dijo, ¿verdad? Aquí se está diciendo, eh, esto lo he cumplido desde mucho tiempo atrás. ¿Qué me falta? ¿Qué más debo hacer? Ahora Jesús le dice, si quieres ser perfecto, y déjame ver una cosa acá, o completo también se traduce esa palabra griega. Eso habla del carácter moral, ¿verdad? No es que no tenga ninguna otra imperfección, sino está hablando del carácter moral de la persona, completo, perfecto. Déjeme ver cómo lo traducen aquí en otros. Si quiere ser perfecto, perfecto, perfecto. Sí, todas dicen perfecto, pero también se usa el completo, ¿verdad? Dice,
Ok, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Aquí Jesús le está poniendo varios requisitos, ¿verdad? Primero es vende todo lo que tienes y da todo ese dinero a los pobres. Eso es un requisito para todo el resto del mundo. O sea, entonces yo tengo que vender toda mi casa y todo lo que tengo y seguir a Jesús. Ya usted se va a dar cuenta que Jesús está llegando al fondo de la motivación de este hombre. Porque al final de cuentas no es la posesión de bienes lo que es malo. La Biblia dice que es el amor al dinero o a las posesiones lo que realmente es la raíz de todos los males. No es la posesión de los bienes, sino más bien si esas cosas compiten en nuestro corazón por el trono de nuestro corazón. Y aquí podemos mencionar varios versículos que hablan acerca de esto, ¿verdad? Por ejemplo, este que le digo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no dice la posesión del dinero. Jesús dijo en otra oportunidad, no se puede servir a dos dioses al mismo tiempo. O sirves a Dios o a la riqueza, dijo él. Y aquí está refiriéndose a una palabra griega que se usaba de una deidad a la cual se le atribuía justamente eh, que era en términos idolátricos o de todos los dioses que creían los griegos, era el dios Mamón, el dios de las riquezas. Entonces la palabra que se usa ahí literalmente, no puedes servir a Dios y también a Mamón. O sirves a uno y menosprecias al otro o viceversa. Lo que está diciendo no es que la posesión de la riqueza sea el problema, es dónde está tu corazón. Y eso es lo que Jesús está llegando al fondo aquí con este joven rico. Porque le dice, ok, vende todo lo que tienes y das a los pobres. Haciendo eso, dice, tendrás tesoro en el cielo. ¿Ok? Pero luego dice, después de eso, ven y sígueme. O sea, no dice, ok, solamente vendo vende tus posesiones, dale a los pobres y ya está. No, el reto también era, ven y sígueme. Y es un llamado que Dios nos hace a todos. Algunos, como este joven rico, a lo que tienen que renunciar es a las riquezas. Otros a otras cosas, a, a los a los hobbies, a los deportes, al trabajo. No estoy diciendo que renuncie a su trabajo. Lo que estoy diciendo es que si estas cosas ocupan el lugar de Dios y compiten contra Dios, ya tienes un problema en tu corazón. Tienes que ver qué es lo que realmente compite en tu vida contra realmente poder centrarte 100% en Dios. Por eso es que le dice, ven luego y sígueme. Ahora mire lo que pasó. Cuando el joven oyó esto, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Será que el problema de este joven entonces era la posesión de riquezas o porque realmente en su corazón había una competencia entre poder seguir a Dios, a Jesús en este caso, ¿verdad? Y las riquezas que él tenía? No pudo pagar el precio de dejar toda la riqueza que tenía y seguir a Jesús con todo. Se puso triste. ¿Verdad? Y se fue. De hecho, no siguió a Jesús. No estuvo dispuesto a pagar este costo que Jesús le requirió a él. ¿A qué cosas te está pidiendo el Señor que renuncies para poder seguirle 100% con todo tu corazón y que no estemos divididos entre dos pensamientos o dos sentimientos? Es una reflexión que vale la pena hacer a la par de la lectura que estamos llevando. Ok, ahora Jesús le dice a sus discípulos, mire pues, ya tuvo esta charla con el joven se puso triste, no siguió a Jesús, no estuvo dispuesto a pagar el precio. Le dice a sus discípulos, no le dice al joven. El joven, no sé en este momento si también escuchó esto, pero él está enseñando a sus discípulos. De cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino
eh, Dios. Analicemos solamente estos dos versículos, 23 y 24. ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos. Estoy viendo aquí que ya me faltan 20 minutos. Creo que estamos directos para caer a las y media. Tratamos de que este programa dure lo que hemos propuesto, ¿verdad? Una hora. A veces nos pasamos unos 3 o 4 minutos, pero generalmente respetamos el tiempo que hemos propuesto. Mire, pues Jesús se voltea con sus discípulos o se va con sus discípulos y les va a enseñar de esto que acaba de pasar. Él quiere dejarles también a sus discípulos una enseñanza. Leemos la tercera columna. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y uno dice, wow, pero ¿por qué? Otra vez por el hecho de ser rico y tener prosperidad, que haya trabajado duro, que Dios lo haya bendecido, etcétera. También puedo decir que hay otros ricos que han hecho su riqueza injustamente. Cuando digo injustamente, no de acuerdo a las leyes o pasando sobre el derecho a veces de otras personas. En este momento no estamos calificando de dónde venían las riquezas. Entonces, ¿el problema es tener otra vez riqueza? Ya dijimos que no. No es la posesión de las riquezas lo malo, sino si las riquezas compiten en nuestro corazón con Dios. La posesión no es lo mismo que el amor a las riquezas. Pero Jesús está diciendo algo aquí. Va a ser difícil para un rico entrar. ¿Por qué? Porque ahora podría decir, porque es bien fácil que estas cosas compitan en nuestro corazón y que entonces no estemos dispuestos a pagar el precio que Jesús está diciendo. A todos, no solo los ricos, sino a todos, Jesús les dice, ven y sígueme. Toma tu cruz cada día, o sea, muere a ti mismo, a lo que crees que es importante para ti y ven y sígueme bajo mis preceptos, no a tu manera. Hay gente que dice, no, yo sigo a Dios, pero a mi manera. Yo fui uno de esos. Yo creo en Dios a mi manera, decía yo antes. Cuando leí la Biblia me di cuenta que el que estaba mal era yo, ¿verdad? Hay una sola forma de seguir a Jesús, entregando todo, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Ok, ah, Jesús está diciendo aquí es difícil, ¿verdad? Difícilmente un rico puede entrar en el reino de los cielos si no renuncia en su corazón a que haya algo que compita entre Dios y él. De hecho, dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Y quiero comentarle que de un tiempo para acá hay algunos comentarios e interpretaciones de este versículo, lo voy a mencionar aquí y voy a mencionar también lo que he leído al respecto de esta interpretación que ahorita voy a decir, que como le digo es relativamente reciente, que algunos estudiosos dicen que en realidad no tiene suficiente sustento histórico y arqueológico. ¿Cuál es esa interpretación? Algunos han dicho no, lo que pasa es que en Jerusalén había una puerta que le llamaban la puerta de la aguja. Y para poder entrar, cuando venían camellos, porque está diciendo aquí es difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, esa interpretación que digo que se ha puesto un poco de moda últimamente, decían, no, lo que pasa es que entonces los camellos tenían que bajar todo lo que traían, venían cargados, era un medio de carga los camellos antes, ¿verdad? También transporte, pero ahí llevaban mercancías. Y entonces decían, para que el camello lograra entrar por esa puerta, estoy diciendo todo esto, es una interpretación que se ha puesto de moda últimamente. Tenían que quitarse toda la carga y ponerla en el piso y entrar en el camello y entrar a pie todas esas cargas y después ya adentro volverlo a cargar. Esa es una interpretación que se da. Dicen algunos expertos que hay poca evidencia científica y arqueológica que apoye esta interpretación, ¿verdad? Eh, Cuando uno lee todo el contexto de lo que Jesús está diciendo acá, es que realmente no es otra vez la posesión del dinero,
sino el amor al dinero, el verdadero problema. Y entonces lo que estos estudiosos, que por cierto es un buen grupo, dicen que es que esto era literal para poder decir, ah, no, entonces no se puede. Él estaba hablando de una aguja real para coser. En ese tiempo no eran como las que tenemos ahora, finamente elaboradas en metal, en una fábrica especializada. A veces se usaba pedacitos de hueso que los pulían, los raspaban, lo lijaban, diríamos hoy en día, les abrían un pequeño agujero y eso es lo que usaban para coser la ropa, ¿verdad? Eh, Jesús está diciendo esto literalmente. Cualquiera podría decir, no, entonces eso no se puede hacer, no se puede hacer. Un gran camello pasarlo por el agujerito de una aguja, no se puede hacer. Por eso, ahorita que vamos a seguir leyendo, es el comentario de los discípulos, porque ellos comprenden que eso no se puede hacer. Simplemente no se puede. Pasar un camello literal a través de un agujero de una aguja literal, usted puede decir, no, eso no se puede hacer. Pero quise mencionar esta interpretación que algunos otros han puesto recientemente de esa puerta que dice que le llamaban la aguja y entonces los camellos, incluso han dicho, los camellos tenían que entrar agachados. Los camellos son uno de esos animales que cuando, por ejemplo, usted los va a montar, el que va guiando le hace ciertas señas y fuerza al camello para que se arrodille. Y entonces usted se puede subir a un camello. En algunos lugares de esos, cuando usted va en un tour, incluyen, bueno, generalmente es pagado, ¿no? Que usted se pueda subir a un camello a experimentar. Entonces, algunos incluso en esa parte dicen, no, tiene que entrar arrodillado. Está bien como una eh, metáfora, pudiéramos decir, ¿verdad? De que hay que rendir la vida, pero en realidad hay que vivirla todo el tiempo así. No es solo para entrar por la puertecita y después yo puedo hacer lo que quiera. No, no, no. Hay que seguir a Jesús implica morir a nosotros mismos todos los días, porque Él dijo, tome su cruz cada día. Eso quiere decir, todos los días yo tengo que asegurarme que estoy muriendo a mis planes y estoy buscándolo de Él y no solo buscarles y saberlos. Ah, sí, yo sé lo que Dios quiere. No, te estoy preguntando, ¿vives conforme a la voluntad de Dios diariamente? Eso es tomar nuestra cruz cada día. Ok, sigamos leyendo. Espero que esto te esté sirviendo para tu vida diaria, que es el propósito final de estudiar las Escrituras. No solo saber más, sino poder tener mejores parámetros de qué es lo que Dios requiere de mí. Entonces, vamos a leer ahora el 25 hasta, bueno, el 26, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Vamos por pequeños pedazos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. ¿De qué cree usted que se asombraron, verdad? ¿Quién quién pues podrá ser salvo ante lo que Jesús acaba de decirles? Entonces respondió, entonces respondiendo Pedro, no, perdón, y mirándoles Jesús, perdón, que se me entretejieron aquí las líneas, 26. Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Analicemos rápidamente estos dos versículos. Estamos yendo relativamente despacio hoy, de pedacito en pedacito, pero creo que vale la pena. Mire, pues dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron, quedaron desconcertados, dice la NBI, quedaron atónitos, dice la NTV, ¿verdad? Se sorprendieron, pero ahora atónitos es realmente no le atinamos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser salvo si estás diciendo que hay que pasar un camello literal por el ojo de una aguja? Literal, eso no se puede hacer. Por eso ellos preguntaron, se sorprendieron y dije, ¿y entonces quién podrá ser salvo? También recuerde que para los judíos, hasta su entendimiento en este momento, Jesús no había muerto todavía, ¿no? Es la forma de ser justificado y santificado por Dios es guardando los mandamientos.
Pero Jesús le está diciendo, esto es como pasar un camello por el ojo de una aguja. Y ellos dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? No sé. Están diciendo, eso no se puede. Y por eso Jesús le dice, sí, para el hombre no se puede, para Dios sí. Sí, déjeme ver, nada más ver una cosa acá. Dice, en inglés es interesante, ¿verdad? Escucharon estos, ellos estaban extremadamente asombrados. Esta palabra eh, es, eh, es importante y creo que aquí en las versiones, bueno, creo que solo la textual, bueno, sí lo dice en gran manera, pero eso tal vez no termina de dar a entender qué tan asombrados o desconcertados estaban. Se asombraron en gran manera, dice la textual, y eso es efectivamente lo que dice en inglés y en griego, ¿verdad? No dice solamente estaban asombrados, sino que dice extremadamente asombrados, ¿verdad? O en gran manera, como pusieron aquí en la textual. ¿Quién podrá salvarse? Esta palabra salvarse es interesante, ¿verdad? Ser salvo, si lo hemos mencionado en otros estudios, es una palabra en griego que se lee soso. ¿Y por qué es interesante? Porque la palabra soso en ocasiones se usa para salvación de algo, pero en otras ocasiones también significa sanidad de algo. O sea, se usa en un doble sentido. Y usted puede decir, no, pero es que tienen dos rumbos diferentes. No, porque incluso uno dice, bueno, Jesús vino a salvarnos, sí, y es totalmente cierto, pero también dice la Escritura que por las llagas que él sufrió en la cruz del Calvario, nosotros somos sanos. O sea, vino a salvarnos y a sanarnos. Y por eso esa palabra soso se usa dependiendo del contexto. Unas veces se traduce salvos y otras veces se traduce sanos. Aquí en el contexto se está hablando de la salvación. Para los judíos era por medio de cumplir la ley. Y usted podrá preguntar si para nosotros ahora, Pablo explica que la salvación ahora, nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿cómo nos podemos ser salvos ahora? Dice, somos salvos por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y esto no de vosotros, porque es por gracia, ¿verdad? Entonces, ahora somos salvos por fe. Tengo un amigo incluso que el otro día me dice, pero vos crees en eso, que ya no hay que, mira, pues aquí viene un asunto, ya no hay que cumplir ningún mandamiento. Yo dije, no, no, los mandamientos siguen vigentes. No hay que mentir, no hay que robar, no hay que hacer todo eso que Jesús dijo. Eso tenemos que seguirlo haciendo, pero ya no para creer que a través del cumplimiento de eso yo puedo ser salvo, como lo hacían los judíos. Yo soy salvo por medio del sacrificio de Jesucristo expiatorio. Él tomó mi lugar. Yo de todo modo no tengo que mentir y trato de hacerlo ya no para ser salvo, sino para agradar a Dios y amar a Dios, mostrarle a Dios que lo amo. Entonces él me estaba diciendo, ¿vos realmente crees que uno puede ser salvo solamente creyendo? Sí, la Biblia lo menciona. Eso no quiere decir que no tengas que seguir cumpliendo los mandamientos, pero la motivación para cumplir los mandamientos hoy en día es otra, es por amor a Dios. Y entonces, con razón ellos estaban asombrados. Entonces, ¿quién va a poder ser salvo? ¿Y qué les dice Jesús? Para los hombres es imposible. O sea, no se puede por ningún esfuerzo humano ser salvo. Es por fe, creyendo que lo que Jesús hizo fue por mí. Jesús murió por mí, aunque solo yo estuviera perdido, Él hubiera muerto de todos modos para salvarme a mí. Eso es impresionante. Lo hizo por ti y por mí. Por eso Él dice, para los hombres, o sea, humanamente no se puede, eso es lo que les dice acá. Pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Él está preparando un camino nuevo y una manera nueva de venir a Dios. Eso es lo que se conoce como el nuevo pacto, que Dios cambió nuestro corazón, nos da vida, nos declara justos, nos declara santos en el momento que creemos. ¿Eso quiere decir que yo ya no peco? No, sí peco, todavía fallo, pero la sangre de Jesucristo quita y limpia mi pecado y Dios me ve a través de la sangre de Jesucristo. Leamos la última porción.
Vamos a ver, paramos en el 26, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Entonces respondiendo Pedro le dijo, "He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?" Una pregunta válida, ¿no? Porque él dijo, vengan y síganme. Y Pedro dice, "¿Y nosotros lo dejamos todo? Entonces, ¿qué, entre comillas, recompensa tendremos?" Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria y vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Analicemos esta última porción. Es una pregunta lógica aquí de Pedro, ¿verdad? Sí. Pedro se pone a pensar. Bueno, nosotros realmente hicimos caso cuando nos dijiste ven y síganme. Hemos dejado la familia y posesiones, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Tenemos alguna recompensa? Leamos el 27 en adelante en otra traducción. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. Interesante que dice aquí reclamar. Vamos a ver. Déjeme ver nada más una cosa acá. Es una forma en que lo dice la NBI. Las otras versiones no lo dicen. Déjeme ver un segundito. En realidad la palabra que dice es le respondió. ¿Sí? Realmente es el mejor uso de esa palabra. Aquí la NBI es que uno entiende como un reclamo, como que, ¿verdad? ¿verdad? No, que Pedro está respondiéndole a Jesús y le dice, ¿qué ganamos con todo eso? ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Qué tendremos? Dice la otra traducción. ¿Qué habrá para nosotros? Dice la textual. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, está diciendo la regeneración, y uno dijera, ¿y eso cuándo va a pasar? Bueno, si usted lee los eventos que la Biblia menciona con respecto, empecemos por la primera venida de Jesucristo, el intervalo que estamos viviendo ahorita, la segunda venida de Jesucristo y el juicio final y el resto de la eternidad. Hay que estudiar un poco sobre todo eso, comúnmente se le llama escatología, el estudio de los tiempos finales y los eventos que van a pasar. Entonces usted podrá ubicar esto acá, porque incluso le dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Ah, entonces si va, ¿verdad? Jesús va a volver a venir, pero ya no va a venir como vino, va a venir como juez. Hay un amigo que dice, no, pero si como Dios no va a condenar a nadie, Dios es amor. Y le digo, sí, pero la Biblia habla de un juicio. Dios es amor, pero también es justicia. Si no, no habría sentido de creer en Él y tratar de guardar lo que a Él le agrada, si de todo modo no va a haber juicio. Pero aquí dice, se va a centrar en el trono, habla de un trono de juicio, ¿verdad? Y dice, ustedes que me han seguido, está hablando en este caso sí específicamente a los 12 que le seguían, a los apóstoles, dice, se sentarán también en 12 tronos para gobernar las tribus de Israel. Lea usted Apocalipsis y otras escrituras que hablan sobre esto y justamente se menciona de que los apóstoles van a juzgar justamente a las 12 tribus. Parte de eso, del propósito de esto era por qué se escogieron 12 apóstoles, ¿verdad? Le está dando respuesta específicamente a Pedro en esto, porque él le pregunta, ¿y nosotros que te hemos seguido, qué tendremos? Pues tendremos alguna recompensa o algo. Y dice aquí sí, y todo el que por mi causa, ya no solo lo está incluyendo a los 12, sino a todos nosotros también, los que hemos dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, etcétera, porque Jesús mencionó esto en otros pasajes anteriores a la lectura que estamos diciendo. Si no renunciamos a estas cosas, y eso no quiere decir que me pelee con mi papá y mi mamá. Otra vez, si estas cosas ocupan un lugar que compitan en mi vida por servirle realmente 100% a Dios, todavía no has pagado todo el precio completo. Pero dice, el que hizo eso,
y renunció a todas estas cosas, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Jesús viene hablando incluso, uniendo todo esto, porque ¿cuál fue la pregunta del joven rico? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús les dice, ok, el que hizo todo esto me siguió con todo su corazón, todas sus fuerzas, etcétera, va a tener una recompensa y va a heredar finalmente la vida eterna. Ahora está diciendo aquí, recibirá 100 veces más. Ah, interesante, ¿no? Porque si hay una recompensa por haber seguido al Señor. ¿Se recuerda que le dice al joven rico? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vas a tener un tesoro en el cielo. Nosotros deberíamos ocuparnos por realmente acumular o sembrar cosas, no aquí en la tierra, sino cosas que son eternas allá. Porque aquí en la tierra, Pablo lo dice en una escritura, las cosas se oxidan, se arruinan, pero el que hace tesoros en el cielo, allá realmente no hay óxido y orín que corrompa las cosas. Ahora, quiero terminar diciendo al respecto de este último versículo, porque lo que vamos a leer la otra semana une es- esta enseñanza. Esto lo va a volver a repetir en el capítulo 20. Y algo de lo que Jesús enseña ahí tiene que ver con este último versículo. Él dice, ok, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. En este momento no toma mucho sentido esto que está diciendo aquí Jesús. Y me dice, pero ¿cómo así? ¿Verdad? Ya va a ver usted en el capítulo 20 que Jesús amplía este punto y lo vuelve a repetir. Ahora, no es que no tenga relación, ¿verdad? Lo que está diciendo es lo que ustedes han pagado el precio y van a tener su recompensa. Pero sí les digo una cosa, los que a veces ustedes consideran que van a ser primeros, probablemente van a ser últimos o postreros allá y viceversa. Lo vamos a ver cuando entremos en profundidad la otra semana en el capítulo 20. Quiero terminar el estudio de hoy. Déjenme ver si encuentro mi mouse. Ah, sí, por aquí lo encontré. Es que se me había perdido en la pantalla. Voy a cambiar aquí exposición. Quiero nada más saludar a las personas que han estado hoy viendo el estudio a través de Facebook o en el Zoom. Saludar a Yesenia Mazariegos, gracias por su saludo. Qué bueno que pudo estar con nosotros. A Rubén Illescas, gracias por el privilegio de tenerte acá. Violeta Aguilar, le enviamos un abrazo a doña Violeta. Wendy Hernández, qué bueno que pudo estar en el estudio de hoy. Mimi, creo que su hija está, André está con ella. Les enviamos un saludo cariñoso desde acá. Digo desde acá porque ellas viven allá en San José Pinula y nosotros estamos aquí cerca de zona 16. Y en el Zoom también estuvo con nosotros Chusita Barrera, como le conocemos de cariño en la congregación. Les invitamos a no perderse el estudio la otra semana del inicio del capítulo 20. Recuerde que capítulo 19 y 20 son la última narración de Mateo antes de que entre la última semana de Jesús. Así que vamos a ver qué cosas pasan en el capítulo 20. Despedimos la transmisión agradeciéndoles su sintonía y a los que lo ven en diferido, pues también invitándolos para estar en el estudio de la otra semana. Que el Señor les bendiga, pasen una muy buena noche.